Muy buenos días. Hoy día 13 de mayo vamos a trabajar el tema de química con los alumnos de cuarto de secundaria. Estábamos viendo teorías atómicas. Ahora vamos a unificar los conceptos de teoría atómica y configuración electrónica. Veamos, en este caso, compartir pantalla. Muy bien. Se nota, ¿no? Ya. Yo quisiera que ustedes le den un valor, ¿no?, al trabajo que uno se dedica por ustedes, ¿no? Todos los PPT que yo presento son trabajados por mi persona. Y siempre le pongo para los alumnos de Mariscal Santa Cruz, a qué grado, todo. ¿Okay? Entonces, es una dedicación. Ana dice que no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar, Ana? La misma Dice que clave. le sale contraseña incorrecta. Es 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Con qué clave han entrado? Sí, le mandé esa clave, pero le sigue saliendo contraseña incorrecta. Qué extraño, porque todos están acá. Mm, Que teclee bien, dile. ya. Sí, porque han entrado, no hay problema. Entonces vamos a continuar acá. Química. Lo que estamos viendo es encender un palito de fósforo. Es un proceso químico muy interesante, que se da en proceso de combustión. Cuando hagamos ecuaciones vamos a analizar quiénes actúan acá. ¿Qué sustancias actúan en esta combustión? ¿Quién es? ¿Se acuerdan quién es este señor? Es Albert Einstein. Albert Einstein. Albert Einstein. Isaac Newton. No es Newton, es Albert Einstein. Profe, sáquelo Felipe. Sí, dejo, Felipe. Y Albert Einstein en esta foto, hay dos versiones, ¿no? Dice que Albert Einstein, como tenía muchos correos, estaba pegando estampillas. Bueno, esa es una versión. La otra es que tanto le molestaba los periodistas que se tomó una foto así sacándole la lengua. Son dos versiones. Cualquiera de las dos es una forma jocosa, ¿no?, de Albert Einstein. Siendo un científico, un gran científico, el mejor científico del siglo XX, ¿no? Tiene sus gracias. Entonces, él es parte de todo el proceso que tenemos hoy en día. Acá tenemos el esquema de un átomo. La parte central, que es el protón, cargas positivas, que se va a encontrar en el núcleo, donde vamos a tener protones y neutrones, y el electrón que está alrededor del núcleo. Alrededor del núcleo van a estar los electrones, dando vueltas, dice, en órbitas. Y en estas órbitas que yo le estoy siguiendo acá, vamos a encontrar los subniveles. Este átomo es el átomo de hidrógeno, es la representación del Bohr en su sistema atómico que hace. Entonces, en la corteza, que es esto de que está acá, está formada por los electrones. Y el núcleo están los protones y neutrones. Continuamos. Acá está, ya más al detalle, ¿no? Protones, cargas positivas, no te olvides. Neutrones sin carga, ¿no? Estos son los nucleones. ¿Quiénes son los nucleones? Protones y neutrones. Si yo te pregunto, ¿los nucleones están conformados por los electrones? No, no está conformada por los electrones. Los electrones están alrededor del núcleo, en órbitas. Fíjate, acá hay un electrón, acá hay otro electrón. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nosotros el número atómico, Z. Acuérdate que en la historia de la tabla periódica había una clasificación. Primero, triadas de Duvernier. Después, octavas. Después viene el gran Mendeleev y hace la clasificación por la masa atómica.
Pero viene Moseley y le dice, no, señor, no es así. Tiene que ser por el número atómico. Y el número atómico, que es Z, representa a la cantidad de protones que es igual a la cantidad de electrones, siempre y cuando el elemento esté neutro. Siempre y cuando. Si no está neutro, si es un ion, y un ion es un átomo cargado eléctricamente. Si es un ion, hay un desbalance de electrones. En este caso, hablamos de átomos neutros, donde P es igual a E y este es igual a Z. Por ejemplo, ¿no? También podemos hablar nosotros del número de masa, con número de masa, que es igual protones más neutrones. Protones más neutrones. Para un mismo elemento, los números de neutrones pueden cambiar, lo que se llaman los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son elementos iguales, pero con distintos números de masa. Dicho en otras palabras, un isótopo es un elemento con el mismo número atómico, pero distintos números de masa. Tenemos el caso del hidrógeno, que es pues, el deuterio, el tritio, el mismo hidrógeno. El caso del carbono. El caso del carbono, el carbono 12, carbono 14. Entonces son isótopos del carbono. El bismuto también tiene isótopos. Incluso algunos son radiactivos. Entonces, ya hay dos conceptos básicos. Uno, número atómico. Número atómico que Z es igual a P y P es igual a E cuando está neutro. Segundo concepto, número de masa. A es igual a Z más N. Protones más neutrones. De ahí, de esa fórmula que estamos viendo acá, yo puedo despejar N y decirte que N es igual a A menos Z. ¿Okay? A menos Z. Entonces, vamos a algunas preguntas. ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Puedo preguntar? Voy a preguntar. A ver. Mi alumno Jefferson. Active su micro y si no hay micro por el chat. Sí, profe. Muy bien, Jefferson. ¿Qué es Z? ¿Qué es Z? ¿Qué representa Z? ¿Qué representa Z, Jefferson? ¿Protones? Protones, que equivale a quién? A los números atómicos. No, Z es número atómico, estamos bien. Y Ya. Z es igual a los protones. ¿Y los protones es igual a quién? A los electrones. Cuando están neutro el átomo. A los electrones. Muy bien. A ver. Goicochea. Alija Goicochea. Active su micro o por el chat, cualquiera de las dos formas. ¿Qué es igual a número de masa? ¿A qué es igual a número de masa? ¿Goicochea está en clase? No. O ha puesto su nombre nomás. A ver, ¿qué es A? A ver, mi amiga Goicochea, ¿qué es A? ¿Qué es el número de masa? ¿Qué equivale al número de masa? Z más N. Muy bien, Suilén Berrante, le salvaste a tu amiga Goicochea. Porque ya le iba a sacar el aula. Ah, no está prestando atención. Entonces, ya sabemos que es A, que es Z. Muy bien, continuamos. Para un mismo elemento, el número de electrones puede ser distinto al de protones del núcleo, dando lugar a los iones. Acá quiero que quede bien definida algunas cosas. Yo puedo modificar los electrones. Puedo aumentar o disminuir electrones. Pero no puedo ni aumentar ni disminuir a los protones. Los protones
son intocables. Salvo que genere una bomba nuclear, ahí sí estamos atacando a los protones. Pero sí, en concreto, quien se modifica es electrones. Aumenta o disminuye. Vamos a ver los dos casos. Si hay menos electrones, el átomo estará cargado positivamente. Se llama un catión. Si hay menos electrones, ¿quién predomina? La cantidad de protones, carga positiva. Ese se llama catión. Si hay más electrones, el átomo está cargado negativamente. Se llama anión. Un ejemplo, ¿no? Litio es 3, su número atómico es 3. Significa que tiene 3 protones, 3 electrones. Pero si yo le agrego un electrón más y te digo que ese litio es un ion negativo menos 1, mejor dicho, es un anión, porque le estoy dando un electrón más. A darle un electrón más, aumenta las cargas negativas. Manejen bien este concepto, por favor, de ion, iones. Positivo, negativo, catión, anión. Ok. Muy bien. Continuamos. ¿Está grabando la clase? Sí, Ojaya, Matías. Te estoy escuchando. Sí, te escucho, Matías. Ah, no te escucho, pero sí te veo en el chat. ¿Qué pasa, Matías? No me digas que vas a ir al baño. Joaquín, ¿levantaste la mano? Sí, profe, una pregunta. Ya. ¿Cómo es el proceso para que un átomo se convierta en un catión o en un anión? Muy bien, buena la pregunta. El proceso es o el átomo cede electrones o recibe electrones. Acuérdate la regla del octeto, ¿sí? Tiene que ver mucho Ya. con este concepto. O sea, que recibe o cede electrones de otro átomo, profe. Así es. Si ya. recibe de otro átomo y si da electrones, le da a otro átomo. Así es. Muchas gracias. Buena la pregunta. ¿A una pregunta más? Muy bien, continuamos. Masa atómica versus peso atómico. Acuérdate que son dos conceptos distintos, aunque lo equivocamos siempre, ¿no? La masa es relativa. La masa es concreto, la idea, ¿no? Lo estudió Dalton, se vio que la 12ª parte de un átomo en función al carbono es la masa atómica. El peso atómico es lo más relativo que hay. Porque el peso atómico nos va a dar como producto el peso molecular de una sustancia. Cuando hagamos estequiometría, el peso atómico nos va a determinar, el conjunto del peso atómico nos determina el peso molecular. Y acá entra el concepto de mol. ¿Te acordarás tú? Una mol es igual a 6 por 10 a la 23 por 10 a las 23 partículas. Esto quiere decir que una mol puede ser equivalente a átomos, moléculas, y eso se llama el número de Avogadro. El número de Avogadro, que es una constante. Generalmente utilizamos 6 por 10 a la 23 como constante. Entonces, ahí tenemos un concepto más. ¿Qué es un elemento químico? Es una buena pregunta. ¿Qué es un elemento químico? Una sustancia que no puede descomponer en otras más simples, mediante cambios químicos. Para representar a los elementos químicos se utiliza un conjunto de símbolos que se ordenan por orden creciente del número atómico atendiendo sus propiedades periódicas. Concepto adicional, propiedades periódicas. Y si es de propiedades periódicas, tendrá que ver mucho con la tabla de elementos químicos. Y si tiene que ver con la tabla de elementos químicos, tiene que ver con la configuración electrónica. Y si tiene que ver con la configuración electrónica, tiene que ver con el número cuánticos. Fíjate que todo se enlaza. Entonces, si tú no sabes bien tu configuración electrónica, va a ser un poquito difícil que entiendas esta parte. Yo te invito a que practiques configuración electrónica
para que entiendas bien esta parte que vamos a revisar. Acá tenemos una microscopía de fotonización del átomo de hidrógeno. Se ha hecho un estudio de energía. ¿Obedeciendo a quién? A la ecuación de ondas de Schreiber. ¿Te acuerdas que hemos estudiado el concepto de Schreiber dentro de las teorías atómicas, que es el último concepto que hay? Esta es una microscopía. Los números cuánticos, te lo hago recordar porque después te vas a olvidar. Ya vamos a evaluar. Número cuántico principal, número cuántico secundario, azimutal, el magnético y el spin. Son 4 números cuánticos de suma importancia que me permite a mí determinar la ubicación probable del electrón. Probable. No digo que ahí está, no, es probable que esté ahí. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos los números cuánticos. Concepto que ya lo hemos visto nosotros. ¿Sí o no? ¿Número cuántico hemos visto? Sí, Sí. profe. Ah, Sí, ya profe. levántense, Sí, profe. dicen, está durmiendo. ¿No? Y ahí estos son 4 números cuánticos. Orbital versus orbital. Orbital es la zona probable donde se va a ubicar, o el espacio probable donde se va a ubicar el electrón. En un orbital entran 2 electrones, no entran más. No entran más. 2 electrones. Por ejemplo, este es el orbital S. Significa que aquí, en este orbital, en este diagrama, entran 2 electrones. El orbital P. P puede ser PX, PZ, PY. Y en cada orbital entran 2 electrones, no entran más. En el caso de los orbitales D, de igual forma. Esas bolitas que ustedes ven pintadas son esquemas de los electrones. Si yo te digo que en PZ, en PX entran 2, acá hay un electrón, acá está el otro electrón. En PZ entran 2, acá hay uno, acá hay uno. No entran más. No puedo decirte que en el orbital PZ entran 3. No, falso. Entran 2 electrones. Y en cada orbital entran 2, no entran más. Diagrama de Moyer, no de Moyer, sino de Moyer. ¿Ok? Que está en relación a la configuración electrónica. ¿No? Te acordarás la regla de serrucho también, ¿no? Lo mismo. Pero fíjate, la secuencia que cumple. Esta secuencia debes manejarlo muy bien tú, porque ya lo hemos practicado, hay un principio de Ausbau, y este diagrama que ustedes ven es el diagrama de Moyer. Lo hemos visto también como la regla de serrucho, la regla de Serruch. Entonces, es necesario que te acuerdes. Aquí quiero ponerle énfasis a lo siguiente. ¿Cómo yo voy a ubicar mis electrones? Fíjate. Esto que está acá, que le estoy marcando, son orbitales. Y en un orbital, a ver, en un orbital, Matías Ojaya, ¿cuántos electrones pueden entrar como máximo? ¿Me escuchan? Matías Ojaya, en un orbital, ¿cuántos electrones entran como máximo? 3. ¿Cuánto? 3. 3. Alejandra Briceño. 2, profe. 2, exacto, 2. Bien. Lo he repetido N veces. Alguna idea, profesor, está repitiendo lo mismo. Se dan cuenta que estoy haciendo un resumen y no me contestan. Entonces, ¿qué sería si no les hago un resumen? Ni sabía de qué estoy hablando, ¿no? Entonces entran 2 como máximo. ¿Puede entrar 1? Puede entrar 1, como el caso del hidrógeno. Este es un orbital. Acá entra 1. 1s1. El helio, 1s2. Fíjate, el litio tiene 3 como número atómico. 3 números atómicos. Muy bien. Entonces, primero lleno el nivel 1. 1s2. Entran 2 electrones. Uno en esta posición y el otro en la posición contraria. ¿Por qué?
porque eso me indica el número de spin. Eso me indica el movimiento que tiene el electrón. Uno tiene este sentido y el otro tiene sentido antihorario. No pueden tener el mismo sentido los dos, según el principio, según las ecuaciones de Droyberg y lo demás científicos. Porque si tienen igual, estaríamos pues equivocando este concepto. Aquí, repito, el litio se llena a nivel 1, después se llena a nivel 2, 2S1. ¿Cómo se llama este elemento? Berilio. ¿Cómo? Berilio. 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 Muy bien. ¿Y el berilio cuántos electrones tiene? 4. 4. 4. Fíjate, primero lleno nivel 1, 1S2. Después el 2S2 en esta posición y después en esta otra posición. Siguiente elemento que está acá, ¿cómo se llama? Boro. 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 ¿Cuántos electrones? 5. 5. 5. Llenamos 1S2, 2S2 y tenemos que llenar el 2P1. Y fíjate que siempre comenzamos llenando de esta posición el electrón. Entonces, esta es la regla de Aufbau. Acá se aplica Moyer. Acá estamos aplicando la ley de serrucho. Indirectamente estamos aplicando todos esos conceptos que te lo he dicho. Y si lo haces bien, estás aplicándolo en buenas condiciones. Continuamos. Aquí. ¿Cómo se llama este elemento? ¿Cómo se llama Carbono. este elemento? Carbono. Carbono. ¿Cuántos electrones tiene el carbono? 6. 6. 6 carbonos. Entonces llenamos 1S2, 2S2. Hasta acá ya tengo 4. Tengo que completar 2 más para que sean 6. Entonces, 2px y 2py. Pero alguno me dice, profesor, ¿pero por qué no pone un electrón acá? Y ya no utilizo 2py. No, porque según la regla máxima multiplicidad de Pauling, tiene que ponerse de esta forma. Primero lleno la ubicación, así como está el electrón, y después cuando se llenó esa ubicación, lleno la otra ubicación. Veamos. Acá está. Nitrógeno. ¿Cuántos electrones tiene? 7. 7. 1s2, 2s2, y acá viene 2px, entra 1, 2py, entra 1, 2pz, entra 1. Algunos me dirán, profesor, pero póngalo acá, ¿para qué está utilizando? No, estoy respetando la regla de máxima multiplicidad. Cada orbital primero se llena en esta posición, fíjate, y después lo lleno en esta otra posición. ¿Qué elemento es esto? Oxígeno. Oxígeno. ¿Cuántos electrones? 8. 8. 8. 1s2, 2s2, 2px, y acá sí ya voy utilizando esta ubicación. ¿Te das cuenta? Y después he utilizado esto. Primero se utiliza esta posición, así como tú ves. Después que está lleno, ya comienza la otra posición. Siguiente elemento. ¿Cómo se llama? Flúor. ¿Cuántos electrones? 9 electrones. 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 y 2pz1. Y el último, ¿cómo se llama? Neón. Neón. Que vamos viendo acá que ha cumplido la regla del octeto. Mejor dicho, esta regla del octeto me permite a mí llenar 8 electrones en el último nivel. 2, 4, 6, 8 electrones. Esa es la regla del octeto. En el caso del helio, es distinto su regla del octeto porque tiene más que 2 electrones. Pero en el caso del neón, ya cumple la regla del octeto. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? ¿Yo puedo preguntar? Vamos a ver. Profesor, ¿necesariamente para que cumpla la regla del octeto tiene que tener todos los espacios llenos? Así es. Los 8, para que sean
8 electrones tiene que ser todo el espacio lleno. Es la única forma. A ver, preguntas, dime. Y eso del 2px, 2py, 2pz, ¿se aplica en el último subnivel o en todos los subniveles que tengan más de...? En todos los subniveles que se puede aplicar. Ahí ya, profe, correcto. Ya, Matías Ojaya, te repito la última parte a todos para que no se confundan. Fíjate acá, mira. Un momento. Mira, espérate. Y les quiero decir que posiblemente de esta semana o la siguiente voy a tomar una práctica calificada. Y la práctica calificada yo lo voy a colocar en el Classroom. Recién lo voy a colocar cuando tengamos clase de Zoom. Y ustedes van a abrir la práctica calificada y van a abrir el Zoom. ¿Ok? Entonces yo los tengo, tienen que activar sus cámaras. Necesariamente tiene que estar su cámara activada cuando hagamos la práctica, porque es la única forma, bueno, salvo justificación, ¿no? Me comunican. Es la única forma de que yo los vea que están desarrollando la práctica. Ya, lo vamos a hacer así en directo la práctica, con un tiempo determinado, mínimo, con el sistema abierto tanto de Classroom como Zoom a la vez, los dos a la vez para poder trabajar esa práctica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Ninguna? Dime. ¿y de qué tema exacto? De todo lo que hemos trabajado, estimada alumna, todo lo que hemos trabajado, tanto de física como química, es una práctica calificada, específicamente el último tema. En física, por ejemplo, es análisis dimensional, de hecho. En química es lo que estamos viendo y lo que vamos a revisar a continuación. ¿Sí? Profe, gracias. Profe, Continuamos. pero ¿cómo lo vamos a resolver? ¿En una hojita? Claro, le ponen como va a ser una práctica calificada y ustedes van a poner la respuesta ahí en el sistema, en forma inmediata. Lo resuelves en una hoja, pero el resultado me lo vas a alcanzar. De un modo u otro necesito la cámara para ver qué están trabajando. Mejor dicho, le voy a dar un tiempo que no le va a quedar para que copie. Profe, tan poquito. Poco, ¿Cuánto es el poco tiempo? Depende de la cantidad de preguntas. Pero estoy tomando todas las precauciones porque no quiero que se estén pasando la respuesta y va a ser difícil. Porque la misma pregunta que le pongo a todos va rotando las alternativas y va rotando las preguntas. Por ejemplo, a ti te tocó la 5, a tu amiga X la 5 puede ser la 10. Y esa pregunta 10 para otro puede ser la 11. Entonces, no va a haber un estándar, no va a ser el típico examen que se toma en el aula. Va a rotar las preguntas, las alternativas van a cambiarse también. La pregunta 5 puede tener varias alternativas. Ese para darle un poco de credibilidad, pues, a mí, y estudien. ¿Sí? Estudien porque ustedes tienen tiempo suficiente. Mejor dicho, no están saliendo a la calle, nada como para estudiar. Así que, listo. Continuamos. Entonces, número atómico, 11 del sodio. Significa que son 11 electrones que tengo que distribuir aquí, en esta zona. 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz2. Ya llené P. Me voy al siguiente nivel, que es 3s1. ¿Qué elemento me queda acá? Magnesio. Magnesio. ¿Cuánto es su número atómico? 12. 12. 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz2 y 3s2. 3s2. Tú me dirás, profesor, pero ya cumplió la regla de octeto. Claro que sí. La regla del octeto cumplió acá, pero aquí no. Recién 3s falta. Acá falta 3px, 3py, 3pz, ¿cierto? Entonces tienes que ver eso. Siguiente elemento. ¿Cuál es? Aluminio. Aluminio. Con 13 electrones. Y fíjate, llené 3s2
y lleno 3P1. Y así sucesivamente se aplica el principio de agua. ¿No? Ese es el principio de agua. Acá yo lo que le estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, para no estar escribiendo toda la configuración electrónica, yo pongo entre corchetes el argón. Significa que hasta ahí hay 10 electrones. De ahí continúa 3d5, 4s1. Eso quiere decir que hasta ahí hay 16 electrones. En el caso de acá, el argón hay 10, más 4 y 2 son 6, 16. Entonces, así sucesivamente, es una forma de expresar la configuración electrónica. Muy bien. Profesor, disculpe, ¿volvemos a ingresar? Ah, Ya se va a acabar la clase. ya nos queda un minuto. Bien.